Aprovecharemos que empezamos un poquito tarde, saldremos un poco tarde, lo aviso desde ahora para que tomen sus previsiones, para que la mesa pueda durar la hora completa que teníamos previsto, si les parece bien. Voy a permitirme presentar, es un poquito más tedioso leer los 3 currículums juntos, pero lo haré así solo porque de esa manera, si se da espacio a la conversación y queremos interrumpirnos entre nosotros y demás, ya podemos salir de los formalismos de una vez. Está con nosotros el maestro Alberto Atiel, es activista y asesor en derechos humanos desde hace 40 años, licenciado en filosofía por la Universidad del Valle de Atemajac y licenciado en teología y maestría en teología moral, con especialidad en ciencias sociales por la Universidad Gregoriana de Roma, Italia. Ha recibido varios reconocimientos, como el de la Fundación Don Sergio Méndez Arceo por su lucha a favor de los derechos de las víctimas de pederastia clerical en 2014. Uno de los 50 personajes que transforman a México, según la revista Quién, del 2014. Tiene la medalla Ernesto Emilio Krieger del 2016 como defensor de los derechos humanos de las víctimas de pederastia eclesial. Fue sacerdote católico durante 20 años, desempeñando responsabilidades en Cáritas Nacional e Internacional, a favor de los derechos humanos de personas en situación de extrema pobreza, marginación, riesgos por emergencias y violencias, personas con discapacidad y cuidado del ambiente. En 2003 renunció irrevocablemente a su ministerio cuando se dio cuenta de que la institución en todo el mundo se oponía a buscar la justicia de las víctimas abusadas sexualmente por clérigos. A partir de entonces ha sido miembro de Redes por los Derechos de las Víctimas de Abuso Sexual Clerical en México y representante ciudadano de víctimas sobrevivientes de abuso sexual en México ante el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Lleva 20 años luchando a favor de los derechos de las víctimas de la pederastia clerical en México. Es fundador y miembro de la red Es por la Paz y presidente de la Fundación Floricanto. Le damos la bienvenida a Alberto a ti. También está con nosotros, y es un gusto recibirla, Norma Romero, la patrona. Y como muchos de nosotros sabemos, las patronas son un grupo de mujeres voluntarias de la comunidad La Patrona en la localidad de Guadalupe, municipio de Amatlán de los Reyes en Veracruz, que desde 1995 dan alimentos y asistencia a migrantes por su paso por Veracruz, principalmente en las vías del tren La Bestia, donde lanzan víveres a los y las migrantes. Su trayectoria en la asistencia y defensa de derechos de las y los migrantes les ha merecido reconocimientos varios, tales como el Premio Nacional de Derechos Humanos en 2013, el Premio Nacional de Derechos Humanos Sergio Méndez Arceo también en 2013, y en agosto de 2015 fueron nominadas al Premio Princesa de Asturias de la Concordia, después de la campaña en change.org, que logró reunir más de 50,000 firmas de apoyo. Bienvenida, Norma. Y está también con nosotros Saskia Niño de Rivera, que es fundadora de Reinserta, un mexicano. Es psicóloga por esta universidad y es especialista en secuestro y psicología forense. Es colaboradora de Carsten's Crisis and Risk Control desde hace más de 5 años. En 2015 fue reconocida como Next Generation Leader por la revista Time y la única mujer seleccionada por la red de emprendedores sociales Ashoka. Forma parte de la red del Foro Económico Mundial y hoy lucha por mejorar la seguridad en México, trabajando con el México Invisible en nuestras cárceles. Su trabajo tiene como fin el mostrar que ni el contexto ni el origen tiene que ser el destino, ni de los niños que nacen y viven en prisión, ni el de los adolescentes en conflicto con la ley en proceso de reinserción. Además, busca reconstruir el tejido social, trabajando las condiciones de vida dentro de las prisiones, pugnando por la libertad de las personas injustamente encarceladas. Bienvenida, Saskia. Bien, pues nada más como manera de brevísima introducción, como ya adelantaba Karen, el tema de la mesa tiene que ver con patriarcado y economías de exclusión. Y bueno, yo quería lanzar antes de cederles la palabra brevemente a cada uno y después que podamos tener un pequeño diálogo, algunas preguntas tal vez muy generales, pero que podrían a lo mejor ayudarnos a encauzar la discusión. Me preguntaba un poco acerca en sus trabajos, cómo funciona de alguna manera. ¿Cómo está operando esa economía de exclusión y pobreza en el trabajo de constitución comunitaria? ¿Qué acciones desarrollan en esa reconstitución de ese tejido o de esa comunidad? En relación, tal vez no tanto a la parte económica, pero sí pensando en esa economía como sustrato y como tal vez motivo de muchas de las acciones que ustedes desarrollan.
Y por supuesto, cómo esas experiencias, particularmente de mujeres y de todos aquellos excluidos que están participando en los diferentes trabajos que ustedes realizan, producen nuevas formas de imaginar y realizar esta experiencia comunitaria o de empoderamiento, más allá de las lógicas económicas hegemónicas en las que vivimos hoy en día, solamente por intentar no perder el tema de la discusión. Entonces, si les parece bien, le paso la palabra a Alberto, que nos compartirá unos 10 o 15 minutos alguna reflexión, y vamos, y por favor, yo sugiero que si les parece que si hay necesidad de interrumpir o de hablar, por favor que lo hagamos libremente. Bueno, muchas gracias, disculpen que exprese mi forma de patriarcalismo aquí en el conversatorio. Bueno, antes de empezar, felicito enormemente esta iniciativa, me parece extraordinaria, que realmente abre una brecha enorme en el contexto que vivimos y que ojalá se pueda expresar toda la riqueza que hay aquí, no solamente los que podremos hablar, sino que también hubiera foros de discusión, mesas de trabajo, no sé cómo, para la próxima, pero que haya más espacios para poder expresarse entre todas ustedes y además las conclusiones sean así. Pero bueno, la segunda cosa importante que quisiera decirles es que cuando se me invitó a platicar de esto con ustedes y me dijeron las economías, no solo pensé en la economía economicista que vivimos, del capitalismo neoliberal que se nos está imponiendo y aplastando, sino pensé en primer lugar en la economía de la salvación, ¿verdad? Así lo define también la teología, ¿no? Y cuando decimos economía de la salvación, hablamos en primer lugar que se sustenta en la economía de la creación, ¿no? Génesis. Y cuando decimos economía de la salvación y economía de la creación, pues hablamos definitivamente de que hubo una forma de expresión que por un lado reflejaba una cultura, un tiempo, una forma de organización social. Y esa forma de organización social, tendríamos que preguntarnos a las expertas, a alguien o a un grupo porque no sabemos exactamente quiénes son los escritores bíblicos, decidieron, algunos dicen inspirados por Dios, redactar de una manera específica la forma en la que fuimos creadas y creados, ¿no? Hombre y mujer los creó, eso parece para nosotros una gran luz iluminadora. El varón y la mujer tienen la misma dignidad, son ambos imagen de Dios, ¿no? Y por otro lado, decimos, pues eso es una luz muy grande. Desde entonces ya se reconocía la misma dignidad, ¿de acuerdo? Pero hoy, a la luz de la vida y de la experiencia de la humanidad, decimos, hombre y mujer solamente somos los seres humanos. ¿Que no hay otras formas de expresión de la diversidad en la humanidad? ¿Cómo le hacemos? ¿No estaban creados por Dios? Hay quienes dicen que no. Y como no fueron creados por Dios, no tienen derecho a poder expresarse ni a adquirir derechos en la sociedad. ¿De acuerdo? Entonces ahí está un primer problema. Por eso yo le preguntaba hace un momento a Ivonne en un papelito, oye, ¿la economía de la salvación, de la creación, no tiene también límites? ¿No es necesario hacer un análisis crítico desde la teología de hasta dónde una forma de ser se asumió como revelada y además terminó siendo la única forma de comprender la creación de la humanidad? ¿Esto es cierto o no es cierto? ¿Qué hacemos? ¿Cómo se replantea hoy la economía de la creación del hombre y la mujer? Porque además, como ustedes saben,
Ya supone eso una forma de entenderse y de manifestarse. ¿Por qué? Porque precisamente hablando de las violencias hacia los cuerpos, no sabemos por qué, ustedes me dirán que son expertas, la responsable del primer mal originario y originante de la humanidad es la mujer. Ella es la que transgrede la norma. ¿Cuál era la norma del tiempo? No querer saber por sí mismo el origen del bien y del mal. Esa es la norma. Pretender ser como Dios, conocedores del bien y del mal. ¿Quién fue la primera que transgredió la norma? La mujer. La mujer es la culpable de todos los males que nos aquejan. Desde entonces, asuman su responsabilidad. ¿De acuerdo? La mujer es la responsable, ella transgrede. Y leyendo un artículo de Gabriel Said un día me dio una luz maravillosa, dijo, ¿por qué relacionar a la mujer con la transgresión? Porque las mujeres son las primeras que empezaron a usar de la naturaleza para cultivar. Ellas son las primeras que se independizan, cultivando por ellas mismas las semillas que caían alrededor de las frutas que recogían. La mujer es la primera constructora de la civilización. Ella es una gran transgresora. Debería depender siempre de lo que la providencia le deparaba a la humanidad. Y como no lo hizo, transgredió. ¿Es cierto? ¿Será? Pues si así lo hizo, caray, bien hecho. Bien hecho. ¿De acuerdo? Pero además no solo eso, porque en el momento en que Dios se dirige a la humanidad para ver cómo estuvo el asunto, quién transgredió, no fue a ver a Eva, no fue a preguntarle a Eva, fue a preguntarle a Adán, ¿no? ¿Por qué comiste? ¿Y cuál fue la respuesta de Adán? La mujer que me diste por compañera. ¿Ven ustedes? Todo eso lo tenemos que revisar. Hay que hacer teología haciendo crítica de la economía de la creación y de la economía de la salvación. Ahí está la primera mujer responsable por haber usurpado, transgredido, tocado la naturaleza, el fruto. Y como entre creación y naturaleza hay un sinónimo histórico asumido por el magisterio de la Iglesia, todo aquel que transgrede la naturaleza, transgrede el mandato divino. Ojo, ojo. Bueno, entonces entre economía de la creación y economía de la salvación, pues parece una especie de automatismo, ¿no? Una vez que la mujer ha transgredido y ha contaminado al hombre, Dios decide salvarlos, ¿no? Y entonces aquí entra toda una relación entre creación, transgresión y salvación. Entre economía de la creación hay que hacer una economía de la transgresión y una economía de la salvación. Y entonces ¿dónde aparece la segunda mujer? La Inmaculada Concepción. Todo lo que la otra no hizo, esta sí hizo. ¿De acuerdo? Todo lo que la otra transgredió, esta obedeció. Ella es el paradigma de la obediencia, no se deja tocar, la pulcritud, la inmaculada, la plena de gracia, a la que Dios sí se relaciona y se dirige directamente, porque ella sí le va a responder adecuadamente a Dios. Todas las demás, no. Reconozcan, no son dignas, ¿de acuerdo? Entonces ahí hay un problema serio. ¿Por qué? Porque el paradigma de la respuesta no está en las mujeres que tienen relaciones, que se casan, que transgreden, que... No. Tiene solo relación con una que fue predestinada desde el principio para ese evento. ¿De acuerdo? Entonces ahí está la otra mujer
que es inalcanzable, ¿eh? Díganme ustedes quién la puede alcanzar, quién es capaz de... Entonces, hacer teología desde la mariología, pues, que se ha hecho, es muy complicado. Porque definitivamente no hay nadie, ni hombres ni mujeres, que logremos siquiera acercarnos a ella. Entonces, la figura de la mujer crece, es imperativa, es tan limpia, tan perfecta, que ¿quién la puede tocar, alcanzar? Nadie. ¿De acuerdo? Esa es la figura de la madre, como ya decía Ivonne, no voy a repetir. Hay que hacer todo un análisis de esa parte. Pero luego cuando viene Jesús sucede algo muy extraño, esa es la verdad. Y por eso yo creo que hay muchas aquí mujeres que les fascina Jesús. Porque Él transgrede todas las normas del tiempo, todas las exclusiones, todas las marginaciones, rompe con todas. Él se deja tocar por la impura, por la prostituta, la que transgredió su propio cuerpo. La prostituta es la que usa su cuerpo para dejarse tocar por todas y todos, por todos los que están alrededor. Ella ha roto con la pureza a la cual Dios llama supuestamente a la humanidad. Entonces ella se acerca a Jesús y lava sus pies. Ella siente necesidad de acercarse. La Escritura dice que estaba arrepentida. La verdad, no sabemos si estaba arrepentida o no. Es una interpretación, pero si hay un acercamiento a Jesús, Jesús se deja tocar por la prostituta. Ah, caray, ¿cómo está? Unos dicen, no puede ser el Mesías, imposible. Si fuera el Mesías no se dejaría tocar por ella. Y Jesús le dice, mujer, tus pecados han quedado perdonados. ¿Por qué? Porque amaste mucho. Ah, caray, el amor cubre una multitud de pecados, dirá San Agustín después. ¿De acuerdo? Pero hay después una mujer a la que se le identificó con esta, que se llama Magdalena, que no sabemos si es esta o no, pero algunos dicen, no, sí es ella. Y otros dicen, no, es otra. Pero resulta que esa otra, ¿no? En vez de encerrarse en el cuarto con los machos hombres que estábamos allí llenos de miedo, fue a buscar el cuerpo de Jesús para embalsamarlo. Y se encuentra con que el cuerpo no estaba ahí, pero el jardinero, que era el que estaba muerto, estaba vivo. Y entonces ahí viene un diálogo que yo preguntaba precisamente a algunas teólogas, oye, dame la lectura adecuada. Jesús dice, no me toques, o Jesús dice, déjame que debo ir a mi Padre y tu Padre, o su Padre, a mi Dios y a su Dios, que es la plenitud de la comunión, la total plenitud. Se acabó ya toda la economía de la salvación y estamos en la economía de la resurrección, de la plenitud. Y bueno, la verdad es que el texto deja abierto, o es que Jesús le dijo, no me toques, no te me acerques, porque me ensucias, ¿será? No, pero es la que más vean ustedes la pintura, Jesús allí, lejano, diciéndole, no me toques, chava, no soy de los de aquí, ya soy de los de allá. O ella lo abrazó, Rabuní, y se le tiró al abrazarlo y le dijo a ella, déjame, que me tengo que ir. Ok, yo diría que preferiría la segunda, porque es el encuentro pleno, ya se acabaron los límites, la discriminación. Bueno, toda esa economía genera violencias, sometimientos, patriarcalismos religiosos, que los seguimos promoviendo y aceptando. Entramos a la economía de la iglesia como la representante de la salvación. ¿Qué decimos? Una, que Dios, con esta forma de decir las cosas en la Escritura, así son y así hay que entenderlas. Y dos, el magisterio dice, y yo soy el único que tiene autoridad para interpretar. Y ni siquiera, ojo a las teólogas,
La dignidad y los derechos humanos pueden servir para criticarnos, no valen. Pero, ¿qué sucede? Que adentro de la comunidad no solamente se impide a unas mujeres poder decir las cosas distintas, sino que las cosas adentro de la economía de la Iglesia, como la institución que representa la historia de la salvación en el mundo, se cometen gravísimas violencias contra las mujeres, las niñas, los niños, los hombres también. Y no se puede hablar de eso, porque es transgredir la imagen de la Iglesia. Y yo por eso les digo, gracias por invitarme, se atrevieron a algo que les puede costar caro. Les puede costar caro, sí. Gracias por invitarme, pero decirles en ese sentido que hay que transgredir la norma del silencio que se llama omertá dentro de la institución. Y ustedes lo están rompiendo con su pensamiento. Las felicito. Sigan abriendo espacios al pensamiento teológico, pero sigan luchando también por los derechos de las mujeres, no solo a pensar, a cuestionarse situaciones tan graves como ¿puedo abortar o no? ¿Debo hacerlo o no? Y aquí felicito a las católicas por el derecho a decidir. Por supuesto que sí. Hay que cuestionarse eso teológicamente. Hay que cuestionar el maltrato a las mujeres porque están excomulgadas ipso facto si atentan el sacerdocio. Lo tienen que saber. Están excomulgadas ipso facto, automáticamente. Tienen que buscar abrir espacios en la comunidad. Y termino la última economía, la de todos los días. En este mundo donde las mujeres, a pesar de toda esta conciencia y esta lucha, y comparto los límites que ayer hablaba Marta Lamas, la realidad es brutal. Porque a pesar de buscar espacios nuevos, donde deben ser reconocidas en plenitud, en dignidad y en todos los derechos para todas, en todos los espacios, en todos, aún así hay muchas formas sutiles de sometimiento, marginación, explotación, exclusión, provenientes de paternalismos, patriarcalismos, matriarcalismos y todas las formas que se imaginen, por lo que implica una constante reflexión liberadora también en la sociedad. Entonces, liberación de la economía de la salvación y de la creación, liberación dentro de la iglesia, las necesitamos, también de niñas y niños. Hay miles de niñas y niños abusados sexualmente con la protección de la institución. Es espantoso, horrible, y lo tenemos que terminar históricamente, sin un solo ápice de odio a la iglesia, porque no va por ahí, pero sí que termine con conductas estructurales, autoritarias, en nombre de Dios. Por eso pido que se ponga la última imagen, para que vean ustedes cómo en nuestros días estamos así, y liberación, desarrollo pleno de las mujeres en nuestras sociedades contemporáneas, incluyendo al Islam, África, Asia, Oceanía, América Latina. Escríbanle una carta a Trump, escríbanle a Trump un comunicado y díganle que no estamos con su forma patriarcal, economicista, racista, xenófoba, antifeminista de ser y de gobernar. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Seguimos con Norma, por favor.